Extendiendo la red. Ahora aprenderemos de algunas de las tecnologías para expandir redes hacia el Internet y las motivaciones de estas, o los motivos de estos. Primero, vamos a ver una introducción al reenvío de puertos. El reenvío de puertos es un componente esencial para conectar aplicaciones y servicios al Internet. Sin el reenvío de puertos, las aplicaciones y servicios serían solo disponibles a los dispositivos de una misma red. Cuando los dispositivos se conectan en una misma red, se le conoce como una intranet. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de esta imagen. Dentro de esta red, el servidor cuenta con la IP 192.168.1.10 y corre el servidor web en el puerto 80. Y solo dos computadoras dentro de la misma red pueden acceder a ella. Esto es una intranet. Con el reenvío de puertos, colocan en la IP indicando a cuál puerto pueden entrar y con ahí pueden acceder al servicio. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ya conectándolo al Internet y a otras redes. Si el administrador quisiera hacer el sitio web accesible al público usando el Internet, se tendrían que implementar el reenvío de puertos. En el diagrama, la red 2 o Network 2 puede ahora acceder al web server que está dentro de la Network 1 usando la IP pública de la red, que es el 82.62.51.70 en el puerto 80. Ya con esto pueden otras redes usar esta IP pública usando el Internet y mediante el puerto 80 acceder al servidor de la red 1. Ahora vamos a ver otro elemento importante que es el cortafuegos o el firewall. El cortafuegos es un dispositivo, ya sea hardware o software, dentro de una red responsable en determinar cuál tráfico tiene permitido entrar y salir. Y como ya se mencionó, un cortafuegos puede ser tanto como un hardware, un dispositivo especializado o software. El administrador puede configurar el cortafuegos para permitir o denegar el tráfico de entrada o de salida mediante la inspección de paquetes. El cortafuegos se divide en varias categorías, pero las principales son las siguientes dos: el stateful o con estado y el stateless sin estado. El stateful usa la información entera de una conexión en lugar de inspeccionar paquetes de forma individual. El cortafuegos determina el comportamiento de un dispositivo basado en toda la conexión. Si la conexión de un host es mala, se bloqueará todo el dispositivo. En cambio, un cortafuegos sin estado, stateless, utiliza un conjunto de reglas para determinar si un paquete individual es aceptado o no. Si cumple todas las reglas, lo dejará entrar. La ventaja de este es que consumen menos recursos, pero son más tontos. El cortafuegos funcionará de acuerdo al qué tan específicos son las reglas y que también estén configuradas. Es de gran utilidad cuando se recibe gran cantidad de tráfico de host. Ahora vamos a ver la tecnología de VPN o Virtual Private Network. Es una tecnología que permite a dispositivos en redes separadas comunicarse de forma segura, creando un camino dedicado por la Internet, a lo que se conoce como un túnel o túnel. El VPN por sus siglas en inglés, significa Red Privada Virtual, Virtual Private Network, y los dispositivos conectados por este túnel forman su propia red privada. Aquí pueden ver que la red 1 se conecta a Internet a la red 2 y si queremos que solo ciertos dispositivos se comuniquen entre ellos en diferentes localidades en el globo, pueden utilizar una VPN y pueden comunicarse directamente entre estos dispositivos. Los dispositivos conectados por este túnel forman su propia red privada. Aquí pueden ver la red 3, el Network 3, mediante la VPN. Y, aunque formen su propia red, estos dispositivos aún forman parte de sus propias redes. Los beneficios de una VPN pueden ser diferentes, son variados.
Primero, permite a las redes en diferentes ubicaciones geográficas estar conectadas. Permite una gran privacidad por uso de tecnología de encriptación y permite un gran margen de anonimato. Por ejemplo, en el primer ejemplo, un negocio con múltiples oficinas pueden conectar sus recursos como servidores o infraestructura. El referente a la privacidad, las VPNs usan una tecnología de encriptación para proteger la información. Esto significa que solo se puede entender entre los dispositivos que envían la información. Esto es de utilidad en lugares donde cuenten con Wi-Fi públicas y no cuenten con encriptación. En caso de que una información sea interceptada, no se podrá entender debido a la tecnología de encriptación. Y referente al anonimato, la VPN es muy usada por reporteros o activistas en países donde la libertad de expresión es limitada. Pero el nivel de anonimato de la VPN depende de cuánto otros dispositivos en la red respeten la privacidad. Por ejemplo, si un proveedor de VPN mantiene un registro de los datos e historial de los usuarios, sería lo mismo que no usar una VPN, debido a que aún habría registros. Las diferentes tecnologías de VPN son principalmente estas tres, que es la PPP o Point-to-Point Protocol, el protocolo de punto a punto. Esta tecnología es usada por el PPTP, que la veremos más adelante, para permitir la autentificación y proveer la encriptación de los datos. Las VPNs trabajan usando una llave privada y un certificado público. Ambos deben de coincidir para que te puedas conectar. La PPTP o Point-to-Point Tunneling Protocol es la tecnología que permite los datos de la PPPP viajar y dejar una red. Es fácil de configurar y la mayoría de dispositivos soportan este protocolo, pero su encriptación es débil en comparación. Por último, la IPsec o Internet Protocol Security encripta datos usando el framework ya existente de IP. Su configuración es más complicada, pero su encriptación es fuerte y la mayoría de los dispositivos también lo soportan. Ahora, dispositivos de red LAN. Primero, ¿qué es un router? Un router es el trabajo de un router es un dispositivo que su trabajo es conectar diferentes redes y que se puedan comunicar entre ellas. Los routers operan en la capa 3 del modelo OSI. Y el routing es el nombre dado al proceso de datos viajado entre redes. El routing involucra la creación de un camino entre redes por el cual los datos pueden ser enviados. Y los datos, al ser enviados por el routing, de preferencia siempre priorizan el envío de datos mediante el envío o más seguro o el más corto, dando prioridad siempre al más seguro, a no ser que se configure de otra manera. El segundo dispositivo son los switches. Ahora, ¿qué es un switch? Es un dispositivo de red dedicado responsable de proveer medios de conexión a múltiples dispositivos mediante el cable Ethernet. Pueden soportar, dependiendo del dispositivo, pueden soportar desde 3 hasta 63 mediante la conexión Ethernet. Los switches pueden operar en las capas, tanto en la capa 2 como en la capa 3, pero son exclusivos, es decir, el switch de la capa 2 no funcionará de la misma forma que un switch en la capa 3. Los switches de la capa 3 son más sofisticados que los que operan en la capa 2, ya que pueden hacer algunas responsabilidades de un router. Un switch es trabajando en la capa 2 como en el diagrama. Estos switches redireccionarán los frames a los dispositivos conectados usando las direcciones MAC de los dispositivos como referencia. Y por último, el VLAN o Virtual Local Area Network permite a los dispositivos específicos de una red estar virtualmente separadas. Esta separación proporciona más seguridad. Digamos que tienes una red total, pero la quieres separar en diferentes departamentos. El departamento de ventas y el departamento de contabilidad. Puedes hacer esta separación mediante la Virtual Local Area Network. Este proceso es muy similar a un proceso que ya habíamos visto antes de la configuración de las IPs. Esta separación significa que pueden tener todos los beneficios de estar conectados al Internet, pero son tratados de forma separada.
Mediante estos, esta sería la última diapositiva referente a la exposición de las redes.